De último, pues habíamos hablado ahí de la distribución por igualdad y la distribución arbitraria. En este caso, pues vamos a hablar de la distribución arbitraria. La distribución por igualdad no la vamos a ver. ¿Por qué razón? Porque entonces, por ejemplo, la distribución por igualdad significa que si tenemos entonces 1000 quetzales y somos dos personas, a cada uno le va a tocar 500 y 500. O sea, lo mismo le toca a todos. Ahora, en la distribución arbitraria ya no hay una igualdad, sino que a veces se establece alguna razón o se establece un porcentaje. Esta es la distribución arbitraria. Entonces, ahí está el problema que vamos a resolver. Y es que dice así. Julio y Guillermo han invertido 10,000 quetzales y 8,000 quetzales respectivamente en un negocio, con el acuerdo de que Julio recibirá el 60% y Guillermo el 40% de las ganancias o pérdidas. Si al final del primer año hay una ganancia de 6,000 quetzales, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Primero en el problema nos está diciendo cuánto es lo que invirtió cada uno. Julio invirtió 10,000 quetzales, Guillermo invirtió 8,000 quetzales. Pasó un año y entonces en base a ese capital que se había invertido, entonces ahora hay una ganancia de 6,000. El acuerdo es que Julio va a recibir el 60% de la ganancia y Guillermo va a recibir el 40%. Bueno, y esto pues no es nada más que una regla de 3, ¿sí? En este caso, acá es una regla de 3. ¿Cómo voy a resolver esa regla de 3? Pues simplemente es sacándole el porcentaje al 6,000. El 60% de 6,000 y el 40% de 6,000. Entonces, prácticamente va a ser así. Para sacar el porcentaje, entonces, para sacarlos un poco ahí, va a ser 6,000 por la cantidad de porcentaje y dividido entre 100. ¿De dónde sale esto? De la regla de 3. ¿Cómo era la regla de 3? Recuerden, para darles ahí un recordatorio, la regla nos decía que tenemos dos variables, la cantidad y el porcentaje. En este caso, la cantidad total que representa la ganancia o las pérdidas que hayan tenido es de 6,000. Ese es el 100%. Y lo que nosotros necesitamos buscar es el 60% en la primera barra. Entonces, miren, va a ser la cantidad por el porcentaje buscado dividido 100. ¿Verdad? Entonces ahí. Hacemos entonces ahí la primera. Y esto nos da un total de... 3,600. Muy bien, 3,600. Entonces, esto voy a colocar aquí una letra J. ¿Por qué voy a colocar una letra J? Porque estamos trabajando el 60%. Y dice que Julio recibe el 60%. O sea, Julio va a recibir 3,600 quetzales. Y Guillermo, viéndolo también con la regla de 3, entonces va a ser los 6,000 quetzales que son de ganancia, pero a él no es el 60%, a él le corresponde el 40%. 40 dividido 100. Ya vimos ahí por qué de esa forma. Entonces, ¿cuál es el valor ahí? 800. 2,400. ¿Sí? 2,400. Y si sumáramos esas dos cantidades, ustedes se van a dar cuenta que nos dan los 6,000 quetzales que nos están hablando para reparto. Entonces, allí está ese reparto.
Sí, no sé si hay alguna duda. Sí, no, No, profe. muy bien. Profe, Para que se den también una idea de que esto es un reparto directo, que es lo profe, que ya trabajamos, aquí mis índices de reparto serían el 60 y el 40. ¿Sí? Si lo trabajáramos por la forma en que hicimos el reparto directo, sería sumar estos dos, ¿verdad? 60 más 40, 100. Y de ahí, pues es la cantidad a repartir por el índice y dividido el total de la suma, ¿verdad? Se dan cuenta que es lo mismo. Pues solamente este ejemplo voy a dar y ahora voy a pasar entonces a la hoja de trabajo y vamos a resolver todos juntos los problemas. Entonces solamente me indican si ya copiaron el problema para poder pasar entonces a la hoja de trabajo. Ya, profe. Muy bien. Pues esta es la hoja de trabajo y primero dice, elaborar un organizador gráfico sobre la regla de sociedades. Entonces aquí les coloqué yo, dicho documento se envió con sus maestros guías. En caso de necesitarlo, lo pueden solicitar con sus docentes. Entonces, esto lo envié el viernes pasado, que fue que leímos el documento, ¿verdad? Yo imagino de que ahí lo deben de tener. Y no se confunde porque cabal dice de título regla de sociedades. Entonces, ahí eso ya ustedes lo trabajan. Pueden trabajarlo atrás de la hoja, pueden utilizar una hoja adicional. Eso ya queda a su criterio. Y entonces vamos a trabajar. Híjole, aquí se me pasó cambiarle la instrucción, pero es resolver los problemas, ¿verdad? Acerca de la regla de sociedades, de la distribución arbitraria. Esa es la regla. Entonces, dice acá el primer problema. En la sociedad Arduengo y Torreblanca se divide el ingreso neto del año del 320,000 quetzales de la manera siguiente. A Arduengo se le concede un salario anual de 60,000, 66,000 y a Torreblanca de 55,000. El resto del ingreso neto se divide a razón de 4:5, respectivamente. ¿Cuánto le corresponde a cada socio? Entonces, vamos a resolver este problema. Y entonces, acá primero necesito opiniones. ¿Qué creen que es lo primero que hay que hacer acá para poder resolver? Definitivamente, primero nos dicen que el ingreso neto del año es de 320,000, ¿sí? Pero resulta que de esos 320,000 se le dio a Arduengo un salario de 66,000. Eso implica restarle 66,000 a esos 320,000. Y a Torreblanca se le dio 55,000, o sea, 55,000. Entonces, haciendo allí esa resta, nos va a quedar entonces la cantidad que es la que se va a repartir a razón de 4:5. Entonces, ahí hacemos esa operación. Y eso nos da un total de 199,000.
199,000. Entonces, es ese 199,000 el que vamos a repartir. Entonces, siguiendo el proceso de reparto. Dice, el resto del ingreso neto se divide a razón de 4:5, respectivamente. Entonces, aquí tenemos los dos índices de reparto. ¿Cuáles son los índices de reparto? 4 y 5. ¿Qué hacemos con los índices de reparto? Sumarlos. 4 más 5. ¿Cuánto es 4 más 5? Es 9. 9. Y entonces ahora hacemos la cantidad que se debe de repartir. 199,000 por el primer índice, que es 4. Eso es el que le va a corresponder a Arduino. Entonces le va a colocar ahí la letra A para identificar. Y se divide entre el total, entonces 9. Y el otro, que es para Torre Blanca, va a ser 199,000 por 5 y dividido 9. Para el primero, nos da un valor de 84,444,44. Y para el segundo nos da una cantidad de 110,555 y aproximado 0.50. Y al sumar esa cantidad se van a dar cuenta que nos da los 199. ¿Verdad? Entonces, así es como se hace el reparto. Entonces, a Arduino le corresponden 88,444,44 quetzales y a Torre Blanca le corresponden 110,555,56 quetzales. No sé si hay alguna duda acá en la solución de este problema. No, profe. Bien, me indican si ya lo copiaron entonces para poder resolver el segundo problema. Ah, profe. El segundo problema dice: Abelardo invirtió 40,000 quetzales y Eduardo 38,000 quetzales. Durante el año pasado, Abelardo obtuvo un salario de 5,000 quetzales al mes y Eduardo 3,800 al mes. El resto del ingreso neto fue dividido a razón de 3:4, respectivamente. Haya el total que corresponde a cada socio de un ingreso neto de 100,000 quetzales. Entonces, miren, en este caso hay aquí algunas situaciones que hacer antes de realizar la resta, ¿sí? La resta de los salarios. Entonces, miren, estamos hablando de un año. Entonces, vamos a colocar primero los salarios que recibieron cada una de estas personas. Primero, el salario de Abelardo y también el salario de Eduardo. Entonces, Abelardo dice que obtuvo un salario de 5,000 mensual. Eso quiere decir que entonces 5,000 por 12. ¿Cuánto es 5,000 por 12?
60,000. 60,000. Y Eduardo dice que recibió un de 3.800, igual, por 12. 45,600. $45,600. Entonces, ahí estamos. Estos son los salarios. Ahora, vamos a ir aquí con el total. Miren, Abelardo invirtió 40,000. Eduardo invirtió 38,000. Y se obtuvieron de ganancias, o sea, un ingreso neto de 100,000. ¿De cuánto estamos hablando? 178,000. Y a eso le restamos los dos ingresos. Entonces, 178,000. 178,000 menos los dos ingresos, 60,000 y menos 45,600. $72,400. 72,400. Muy bien. Y entonces ahora ya sabemos cuál es la cantidad que vamos a repartir. 72,400 es lo que vamos a repartir. Bueno, esto es a razón de 3 a 4. Entonces, número 1, sumamos 3 más 4, esto es 7. Y ahora se debe de hacer el reparto. Entonces decimos, bueno, a Abelardo le corresponden ahí 72,400 por 3 dividido 7. Y a Eduardo le corresponde 72,400 por 4 y dividido 7. Siendo así, entonces que al primero le corresponde 28,56. $41,371.43. Muy bien, punto 40. Y ahí está entonces la cantidad que le corresponde a cada uno. Muy bien. Si se dan cuenta, pues es muchas veces dependiendo de qué es lo que dice el problema, así hay situaciones que se deben de agregar a la solución. ¿Verdad? Entonces, esto pues hasta cierto punto pues debe de llevar un razonamiento, ¿verdad? Un razonamiento del problema para saber qué es lo que voy a hacer con cada uno de los datos que me están dando. No sé si ya copiaron entonces para al menos analizar ahí el último problema, porque ese definitivamente ustedes lo van a tener que resolver. ¿Sí ya lo copiaron? Profe, Muy bien. Entonces, el último problema dice, Miguel y Fátima han invertido 28,000 quetzales y 24,000 quetzales respectivamente en un negocio, con el acuerdo de que Miguel recibirá el 55% y Fátima el 45% de las ganancias o pérdidas.
si al final del primer año hay una pérdida de 4.880, ¿cuánto pierde cada uno? En este caso es más sencillo porque es como el problema que resolvimos de ejemplo. Y solamente se va a tomar en cuenta este 4.880. O sea que va a ser esta cantidad, vamos a decir la cantidad de pérdida, por el porcentaje que le corresponde a cada uno y dividido 100. Es lo que van a hacer para poder encontrar entonces cuánto es lo que pierde cada uno de los inversores. Muy bien. Entonces, chicos, así vamos a estar terminando el día de hoy. Espero pues de que haya quedado claro. Pues aquí estamos utilizando un concepto que ya habíamos trabajado, que es el reparto directo, ¿verdad? Entonces, así finalizamos.